Bien, entonces, siguiendo con el orden de análisis de esta UP, ahora nos toca analizar el primer órgano. Pudimos entender las características de los tejidos, reconocer los cuáles son, y ahora tenemos que ver el primer órgano que vamos a estudiar, en realidad nuestra carrera, que es la piel. Después ya van a ver que en la próxima UP vamos a estudiar el aparato reproductor, los órganos reproductores y ya vamos a tener más contacto con órganos. Pero en este caso, a la piel la vamos a estudiar más desde el punto de vista histológico, de sus componentes celulares, las características moleculares, ¿sí? Eso es lo que vamos a analizar específicamente en la piel. Hay que hacer hincapié específicamente en los componentes y los tipos de capas celulares que va a presentar la piel, ¿sí? Por ahí no irnos a tantos a los extremos que uno puede ver en los libros, sino que tratar de abocarnos a entender lo que nos va a servir a nosotros como futuros profesionales, ¿sí? Entonces, partamos de la base que, como les dije, la piel es el órgano más extenso por excelencia que tiene nuestro cuerpo. Y la totalidad de la piel formaría el sistema tegumentario, ¿sí? Ahora, fíjense, la piel dijimos que es el órgano más grande del cuerpo. Si se extendiera de forma plana, es decir, como que yo le saco la piel a toda una persona, abarcaría un área aproximada de 2 metros cuadrados, ¿sí? Eso sería el total de distribución de piel que hay en nuestro cuerpo. Es considerado un órgano que forma una cubierta protectora y flexible sobre el exterior del cuerpo. Y acá viene lo importante, porque vamos a hablar mucho de esto. La piel es la primera línea de defensa contra enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Es una barrera innata. Es decir, cuando nosotros estudiemos al sistema inmune, nosotros vamos a ver que tenemos mecanismos innatos, es decir, mecanismos que ya los adquirimos desde el nacimiento, que van a protegernos, y uno de ellos es la piel. Entonces la piel es la primer barrera de defensa que tenemos ante el ingreso de algo extraño y que nos quiere enfermar. Justamente por eso hablamos de la primera línea de defensa que tiene el cuerpo contra las enfermedades infecciosas. También la piel provee una protección contra los rayos ultravioletas del sol, ya que para evitar un efecto nocivo sobre, en este caso, los rayos UV sobre las células del epitelio, normalmente son utilizados por parte de la piel los rayos UV para generar melanina y para generar el pigmento y el color de la piel. Si bien la exposición prolongada a los rayos UV pueden generar el aumento de más melanina y un bronceado que puede llegar a enfermarnos. Pero, en este caso, si nosotros no tuviéramos melanina y el rayo ultravioleta directamente cae sobre nuestra piel, esto nos generaría lesiones importantes. Entonces, por eso decimos que la piel, a través de sus componentes celulares y el pigmento que se produce en el melanocito, vamos a tratar de protegernos frente a los rayos ultravioletas del sol. También tenemos que saber que la piel regula la temperatura corporal y se compone de 3 capas histológicas principales. Esas 3 capas histológicas, desde la superficie a la profundidad, son la epidermis, que es lo que tocamos nosotros en la superficie. Luego viene una segunda capa, que se llama dermis, que va a estar rica en tejido conectivo. Y después tenemos una tercera capa rica en un tejido conectivo especializado que es el tejido adiposo. ¿Sí? Entonces fíjense que vamos a ver que este ejemplo de órgano permite entender lo que hemos visto sobre epitelio y sobre tejido conjuntivo. Ahora, la epidermis. Voy a decir algunas generalidades antes de ver imágenes específicas y reconocer las características. La epidermis, fíjense, acá tenemos un corte seccional de la piel, donde podemos ver, fíjense, en esta zona estoy proyectando directamente las capas de la piel. Fíjense, este sería el estrato córneo, el más superficial, ¿sí? Luego viene un estrato lúcido, luego un estrato granuloso y luego un estrato espinoso con células basales. Fíjense acá, esta sería la última capa de piel, de la epidermis, perdón, ¿sí? Fíjense el color intenso que tiene. ¿Y qué está pasando acá? ¿Se está formando qué cosa?
se está formando una unidad funcional, porque justamente acá vamos a encontrar presencia de un folículo piloso, es una prolongación del epitelio sobre la dermis, porque está la segunda capa, la dermis. Y esta prolongación de la capa basal del epitelio, fíjense, es donde va a dar origen al folículo piloso. También, fíjense que a partir de la epidermis vamos a tener conductos que la recorren hasta atravesar la dermis y formar ovillos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una túbulo glandular, ¿sí? En forma de ovillo, ¿está? Como por ejemplo las glándulas sudoríparas, ¿está? Acá tenemos un ejemplo de glándula tubular en forma de ovillo. Ahora, por otro lado, fíjense que esta es la segunda capa, la dermis. La dermis que va a estar vascularizada, fíjense. Y la tercera capa de la piel, que en color amarillo está representado por el tejido adiposo, el cual nosotros llamamos hipodermis. Ya las vamos a analizar ahora con mayor profundidad cada capa. Pero, la epidermis, ¿qué características tiene la epidermis? Es la capa más externa de la piel, es la que vamos a palpar e evaluar en nuestros pacientes en un examen físico. Está formada por tejido epitelial especializado. Recuerden que el epitelio que conforma a la piel, ¿cuál es? ¿Cuál es el epitelio que encontramos acá en la epidermis? ¿Qué hemos dicho en las clases previas? ¿De revestimiento? Es un epitelio de revestimiento. ¿Y qué tipo de epitelio de revestimiento tiene la epidermis? Queratinizado. ¿Tiene epitelio queratinizado? Sí, pero ¿de qué tipo? Simple, pseudoestratificado, estratificado. Ah, sí. Estratificado. Ah, no. ¿Cómo? Estratificado. Bien, estratificado, queratinizado, ¿cómo? Queratinizado. Simple. Plano. Plano. Laxo. Plano. Recuerden que el epitelio de la epidermis es un epitelio estratificado, plano, queratinizado. Recuerden que los epitelios estratificados tienen la forma de la célula en la capa superficial o en la capa apical. Recuerden que yo les he mencionado, y lo hemos visto en la presentación ayer también, un epitelio estratificado tiene generalmente 3 regiones en sus capas de célula, ¿sí? No importa la cantidad de capas de célula que tenga, sino que yo tengo que decir que el epitelio estratificado normalmente tiene 3 capas. Una capa basal, una capa intermedia y una capa superficial o apical. ¿Sí? Esto lo íbamos a ver en los epitelios estratificados. Pero justamente sobre la capa superficial o apical, ahí es donde vamos a encontrar la forma que tenga la célula, ¿sí? Por ejemplo, directamente en la epidermis, la primera capa son células planas, de forma plana. Pero ¿qué pasa? La epidermis tiene varias capas. Entonces recuerden que solamente la forma, ¿sí? Ya sea cúbico, plano, ¿sí? Cilíndrico, en el estratificado lo encontramos en la región superficial o en la región apical del epitelio. Por eso ahora nosotros vamos a ver, por ejemplo, fíjense, la primera capa que están viendo es muy planita. Esa rosita, ¿ven? Eso es el epitelio córneo y es plano, ¿sí? Y tiene queratina también ahí, ¿está? Entonces recuerden que justamente la epidermis tiene un epitelio plano, queratinizado, estratificado, ¿sí? Entonces recuerden que la capa superficial es plana y hay presencia de queratina, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? Sí, entiendo. Sí, Bien. Y también fíjense que además, ustedes van a ver que el epitelio superficial, es decir, la epidermis, esa capa córnea, que es la externa, la que tocamos nosotros, está formada por células muertas. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque vamos a tener que a medida que se van regenerando en esta última capa basal de células, van aumentando, van subiendo las capas, hasta que llegan a la capa córnea superficial que se desprenden. Nosotros no nos damos cuenta normalmente, salvo que nos hayamos quemado y vemos ahí cuando nos despelechamos, parece, ¿no? Pero normalmente nosotros nos damos cuenta que estamos perdiendo piel, ¿sí? Entonces, justamente la capa superficial que uno toca se llama capa córnea y se desprende porque tiene células muertas, ¿sí? Hay células muertas en esa región, células que ya cumplieron su ciclo, ¿sí? Y fíjense que estas células están producidas por células que sí están vivas en las capas siguientes, ¿sí? En los otros estratos hasta la profundidad. Ahora, la epidermis. Estas células muertas contienen una sustancia llamada queratina, es decir, sobre la superficie vamos a tener queratina. Pero esa queratina, que es una proteína que le da la suavidad a la piel, si bien tenemos células muertas, pero hay presencia de queratina en esa célula, ¿sí? Pero la queratina no se forma ahí. La queratina se forma más adentro, más profundamente en la epidermis, en otra capa de células, ¿sí? Donde hay una célula específica que se llama queratinocito que va a producir a esta proteína, ¿sí? Entonces, recuerden que esta proteína le da la resistencia a la piel y la hace impermeable, ¿sí? Ahora, estas células muertas se van a desprender de la piel constantemente, por ejemplo, cuando rozamos algo, nos bañamos o cuando frotamos la piel. Ahí también perdemos piel. Nosotros nos damos cuenta, pero sí, lo perdemos continuamente eso. Se regenera permanentemente la piel. Ahora, unas células de la epidermis, llamadas melanocitos, producen una sustancia parda conocida como melanina, que es lo que va a dar el color a la piel. Y por otro lado, la melanina es un factor importante para determinar, como dijimos, el color de la piel, ya que la melanina es un pigmento, ¿sí? Acordémonos de eso, melanina es un pigmento que produce el melanocito. Y a mayor cantidad de melanina, más oscura es la piel. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo decir yo de la raza negra? Con esto que he leído. En su célula hay mayor cantidad de células melanocitos. Hay mayor presencia de melanocitos, exactamente. La raza negra tiene mayor producción de melanocitos, por eso el color, ¿sí? A diferencia de nosotros, ¿está? Y la luz, fíjense que para que se produzca la luz, necesitamos de la luz solar, de las radiaciones ultravioletas, ya que para que el melanocito produzca la melanina, deben ocurrir una serie de reacciones químicas que ya vamos a ver más adelante en una presentación, como los rayos ultravioletas estimulan a una cascada enzimática dentro del melanocito para producir a la melanina, ¿sí? Por lo tanto, también la luz solar nos broncea, ¿no? Obvio que la exposición al sol nos ayuda a estar más oscuro. Pero bueno, generalmente no tiene que ver en realidad mucho el tema de la luz solar con, por otro lado, la población negra, ¿no? Que tiene ese pigmento ya genéticamente inducido a un aumento. Ahora, ¿qué pasa con la dermis? ¿Qué características generales tenemos que decir de la dermis? La dermis, como pudimos ver, es tejido conectivo, ya no es epitelio. Fíjense que es un poco más amplia. Y vamos a tener presencia de glándulas, folículo piloso. Y fíjense que vamos a tener un músculo erector del folículo piloso, ¿ven? Acá vamos a tener presencia de un músculo. Y este músculo es un músculo liso, ¿sí? Acá tenemos presencia de un músculo liso que va a permitir, con la contracción de este músculo, que el pelo se erecte. Es decir, cuando, ¿vieron? Tenemos el famoso, cuando nos agarra ese chucho de frío, ¿no? Que se nos pone la piel de gallina, ¿no? ¿Les pasó alguna vez a algunos, sí? Que les agarra esa piel de gallina. Bueno, ¿por qué? Porque se estimula la contracción de los músculos lisos que tocan, es decir, que se insertan sobre el bulbo del folículo piloso, generando esa erección de los pelos que tenemos en la superficie de la epidermis, pero que nacen a nivel de la dermis, ¿sí? Por otro lado, fíjense que vamos a tener también presencia de glándulas sudoríparas, sebáceas, y también, fíjense, algunas terminaciones nerviosas importantes para
detectar estímulos de frío, de calor, de presión, ¿sí? Y por otro lado, fíjense, vamos a tener vasculatura, vamos a tener venas y arterias, es decir, vénulas y arteriolas, que provienen directamente ¿de dónde? De un sistema vascular que está a nivel de la hipodermis. A nivel de la hipodermis llega recién ahí la vasculatura y después se ramifica hasta que penetra la dermis. ¿Sí? Ahí tenemos la epidermis y luego tenemos la dermis. Entonces, ¿qué característica? La dermis se encuentra inmediatamente debajo de la epidermis, está formada por dos capas de tejido conectivo, vamos a tener una capa más cercana al epitelio que se llama capa reticular y una capa más profunda que se llama, una capa papilar que es la más que está en contacto al epitelio y una capa reticular que es mucho más profunda. Generalmente la elasticidad y la resistencia de la piel lo garantiza la dermis, ya que al tener tejido conectivo, ¿qué vamos a encontrar? ¿Presencia de qué? ¿Qué les parece? Si hay fibras, ¿por qué le da glándulas? resistencia? ¿Cómo? Que en la dermis no hay glándulas. Pero ¿y por qué es resistente? ¿Por qué es elástica? No escuché bien. Porque hay mayor cantidad de fibra y menos de células. Exactamente, hay menor cantidad de células y mayor presencia de fibras. Es decir, vamos a ver que en realidad el tejido, ¿sí? La dermis se divide en papilar, la que más está en contacto con, fíjense, la capa basal. ¿Ven que forman como si fueran interdigitaciones ahí? ¿Ven esos pliegues? Bueno, esto es lo que nos da origen a las huellas dactilares. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener directamente que estos pliegues entre la epidermis y la dermis es lo que llamamos la dermis papilar, ¿sí? Por esas prolongaciones que se producen con el epitelio, ¿sí? Y después vamos a tener una dermis más profunda con mayor presencia de fibras. Ahí vamos a tener fibras y menos células. Entonces, ¿qué va a ser? Resistente. Es tejido conectivo denso, porque tiene mayor contenido de fibras, ¿sí? Y va a haber fibras elásticas. Por eso decimos que la presencia de elastina y de fibra colágena le da la resistencia y la elasticidad a la piel. Entonces, ahora yo pregunto, yo les había dicho una vez que años anteriores la UP decía porque tendrá suave y tersa la piel como su abuela. Además de los ojos, la problemática le decía, la piel del niño a nacer, ¿tendrá la piel suave y tersa como la de su abuela? Bueno, ¿qué teníamos que estudiar? ¿Y qué tenemos que estudiar en realidad? Justamente, la tensión de la piel me la da la dermis a través de la presencia de las fibras colágenas y elásticas. Pero la suavidad, las características de la suavidad para impedir la impermeabilidad, para garantizar la impermeabilidad, me la da la epidermis a través de la queratina. La queratina da la suavidad y la dermis me da la resistencia y la elasticidad de la piel. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la capa papilar existen depresiones, ¿ven? O elevaciones que dan origen a las huellas dactilares o digitales. Entonces recuerden, la dermis se divide en papilar y reticular. Ahora, justamente marqué el músculo liso, ¿sí? La epidermis, la dermis, la vénula, la arteriola, ¿sí? Entonces, fíjense que dijimos que la dermis va a estar irrigada. ¿Por qué? Porque a nivel del tejido hipodérmico o de la hipodermis vamos a tener que llegan importantes vasos sanguíneos como arteriolas y vénulas formando una red que se va a empezar a ramificar para meterse e introducirse en la dermis. Entonces, fíjense que la dermis está irrigada por pequeñas arterias y venas llamadas arteriolas y vénulas, ¿sí? Además, van a ser las responsables de regular la temperatura de la piel, ¿sí? Entonces, cuando se requiere enfriar la piel, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo que enfriar la piel, tengo que dilatar las arteriolas. Pero cuando yo tengo que, en este caso, para liberar el exceso de calor. Pero cuando se requiere conservar el calor, porque hace frío, las arteriolas se contraen, se achican de tamaño, ¿sí? Ahora, en la dermis también vamos a encontrar, como hemos visto, receptores, el tejido muscular, y receptores para detectar, por ejemplo, el frío, la agresión, ¿sí? Distintos estímulos
que van a desencadenar potenciales de acción o energía eléctrica para llevarle señales al cerebro. Entonces, por ejemplo, esto que ven acá es un mecanorreceptor, ¿ven? Acá veo terminación nerviosa libre. Esta terminación nerviosa, ¿sí?, que veo como una ramita, ¿sí?, eso van a detectar el dolor. Ahora, ¿cuáles son los anexos de la piel? La piel tiene anexos, además de tener una dermis, una hipodermis, una epidermis. Los anexos de la piel son los pelos, que se originan en los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, que producen secreciones acuosas que enfrían la piel y eliminan sustancias como sales y urea, y las glándulas sebáceas, que secretan una sustancia oleosa que lubrica la piel, ¿sí?, tejido adiposo. Y el último elemento que es considerado estructura anexa a la piel son las uñas, ¿sí? Ahora, fíjense, epidermis, dermis, tejido subcutáneo o hipodermis, los pelos, el folículo piloso, el músculo erector o piloelector también se llama, la glándula sebácea, fíjense que está justamente con profundidad del epitelio, las vénulas, las arteriolas, las terminaciones nerviosas para detectar el dolor y la glándula sudorípara que se origina directamente a nivel de la hipodermis. Las terminaciones nerviosas también son responsables del movimiento del músculo erector del pelo, porque para que necesite en este caso una contracción del músculo piloerector es necesario recibir un estímulo desde afuera, desde la periferia, y justamente el estímulo me lo tiene que desencadenar la terminación nerviosa. Por eso justamente esta terminación nerviosa, de acuerdo al estímulo doloroso o a la temperatura que esté detectando, va a generar un potencial eléctrico que hace que el músculo se contraiga y genere la erección del pelo. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar en profundidad cada capa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones de la piel? Acuérdense, barrera, nos protege contra agentes físicos, químicos y biológicos del medio externo. Participa en la homeostasis al regular la temperatura corporal. Recuerden este concepto, homeostasis, que es el primer tema que se ve en esta UP de fisiología, que es el equilibrio celular. Al regular la temperatura corporal, ¿por qué? Tengo que tener una temperatura que me garantice que se encadenen todas las funciones básicas de la célula, ¿sí? Y que tampoco, al no existir un aumento excesivo de temperatura, no haga perder a la célula agua. Ahora, también vamos a ver que transmite la piel información sensitiva del medio externo al sistema nervioso. También elimina sustancias, ¿sí?, las excreta por medio de las glándulas sudoríparas ecrinas y apócrinas. Justamente recuerden que las ecrinas lo hacen mediante un mecanismo merócrino y las apócrinas lo hacen mediante un mecanismo apócrino con desprendimiento de los extremos apicales. Las ecrinas no generan olor y las apócrinas recuerden que generan olor. Ahora, proveen información inmunológica, ya que también vamos a ver que en la piel hay células que se llaman presentadoras de antígeno, que son las primeras que se van a encontrar, se van a enfrentar al microorganismo que penetró la piel y me quiere enfermar. También voy a tener células inmunológicas y se encarga de absorber, por ejemplo, a través de los rayos ultravioleta, es decir, cuando permite que los rayos ultravioletas puedan pasar la piel, esto va a ser importante para la síntesis de la vitamina A, como así también para la formación de la melanina. Ahora, fíjense acá, tenemos una imagen, un corte histológico, donde ustedes van a ver, ¿sí?, la piel. Entonces acá lo que hicimos fue sacar un fragmento de piel para biopsia en un paciente, es decir, seguimos la técnica, recuerden, las técnicas histológicas, ¿cómo era una técnica histológica? ¿Cómo llegábamos a esto? ¿Se acuerdan que había pasos para llegar a esto? Hay que, hacer un corte. pero primero hay que seleccionar el órgano que Bien. vamos a analizar, después había que colocarlo en fórmula aldehído, creo que era. Bien, formula aldehído, bien. Y, después, bueno, creo que se iba haciendo un paso, digamos, de gradiente en soluciones de alcohol, de Bien, mayor a menor. Y bueno, después hay que lavarlo, hacer lo mismo, pero en viceversa, En viceversa. de menor a mayor en soluciones de alcohol.
Bien. Después colocarlo en una sustancia, no me acuerdo cómo era, que les generaba como si fuera la consistencia de una vela, para que agarre, para que quede sólido y poder cortarlo. Perfecto. Y bueno, después creo que colocarlo ya En la placa y teñirlo. en la placa y teñirlo la Hematoxilina y eosina. Normalmente la tinción común que hacemos básica es hematoxilina y eosina. Y después, de acuerdo a lo que uno va a visualizar, puede agregar o carmín o puede utilizar un sulfato de plata, ¿sí? Orceína, ¿sí? De acuerdo a lo que uno quiere observar, va a ir agregando las modificaciones. Pero normalmente uno va a ver, como muy bien dijo Bernardo, el paso es eso. Primero hay que reconocer el órgano, es decir, tomar una muestra, una biopsia. Es decir, luego se va a ver un preparado, ¿sí? Se van a hacer una serie de pasos que nos permite tratar de preparar y mantener la muestra para poder ver las células con mayor actividad y que no mueran esas células, ¿sí? Y por último, se hace antes de colocarlo en el portaobjetos, se coloca una tinción de acuerdo a lo que tengo que observar. Normalmente las tinciones, como tenemos acá, son de hematoxilina y eosina y podemos ver la distribución de las capas de la piel. Fíjense, sobre la superficie que tenemos una epidermis, fíjense el color intenso que estamos viendo ahí. En esa región, ¿sí? Donde estamos viendo una hematoxilina. Fíjense que acá estamos viendo eso bien violeta oscuro. Eso es hematoxilina. ¿Por qué es hematoxilina? ¿Qué les parece que están viendo ahí sobre la epidermis? núcleo. Núcleos, muy bien. ¿Por qué núcleos? Y porque se tiñe con hematoxilina, al ser Bien, una sustancia ácida. perfecto. El núcleo tiene contenido ácido y por lo tanto vamos a utilizar la hematoxilina, que es lo que va a tener a los componentes ácidos, ¿sí? Ahora, ¿por qué veo núcleos tanta cantidad? ¿Por qué se tiñe tan fuerte la epidermis acá, en esta región? Porque acá fíjense que arriba de lo violeta oscuro tengo más colores, pero son más claritos. Entonces, ¿qué estoy viendo acá en esta región? ¿Qué les parece a ustedes? Veo muchos núcleos, pero ¿por qué veo tanta cantidad de núcleos? ¿Qué les parece? Porque hay mayor cantidad de células. Sí, pero tiene una función, tiene una característica funcional esa imagen. Ustedes recuerden, chicos, que cuando observan esto, están viendo principalmente la capa basal. Esto que ustedes están viendo acá, con hematoxilina bien fuerte, es porque hay muchos núcleos. ¿Y esos núcleos qué están haciendo? Están generando mitosis, están generando más células. Acá hay duplicación de ADN, hay transcripción, ¿sí? Entonces, justamente en estas células está habiendo mucha duplicación de ADN, transcripción, síntesis de proteína. Entonces, justamente el núcleo, ¿sí? Está bien intenso teñido. Entonces, ¿por qué? Porque la capa basal, recuerden que regenera permanentemente células. La capa basal tiene función regeneradora. Y acá vamos a encontrar células madres. Entonces, justamente la capa esta que ustedes van a ver es lo que me separa la dermis de, ¿qué cosa? El resto de las capas del epidermis, que son 4 capas más por arriba. ¿Ven que acá tengo restos de capas? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La epidermis tiene 5 capas, de las cuales generalmente en un preparado histológico, ustedes al ver la diferencia y la intensificación de los núcleos de las células basales, yo puedo marcar el límite entre la epidermis y la dermis. Fíjense la dermis, lo amplio que es. La dermis va a tener dos regiones. Va a tener una región papilar, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Fíjense, papilar, ¿por qué? Porque genera proyecciones hacia la epidermis. ¿Ven? Esas proyecciones de la dermis sobre la epidermis genera en este caso, la dermis papilar. Y eso es lo que justamente nosotros decimos nos da origen a las huellas dactilares. Ahora, por otro lado, fíjense que yo a medida que me voy alejando de la epidermis, ¿qué va pasando? ¿Qué voy a ver acá? Voy a ver más tejido denso, ¿sí? Acá justamente veo poblaciones celulares, ¿ven? Esto que veo más, esto es eosina, el resto es más eosina. Pero acá que estoy viendo, células, 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 células. Fíjense esos puntos con hematoxilina, me indica que hay núcleos. Entonces, fíjense esta región. Esta región, a diferencia de esta,
tiene más cantidad de células. Y acá tengo menos cantidad de células. ¿Sí? Fíjense que hay más predominio de sustancia fundamental, con presencia de fibras. ¿Sí? Entonces justamente tengo una dermis papilar y una dermis reticular. Y por último, fíjense que vemos acá. ¿Qué es esto? Adipocitos. Tejido adiposo. Pero el tejido adiposo, recuerden que es un tipo de tejido conectivo. Entonces, la tercera capa de la piel se llama hipodermis, porque es rica en adipocitos, es decir, tejido adiposo, que es un tipo de tejido conectivo especializado. Ahora, vamos a analizar cada capa. Recuerden primero que arrancamos estudiando la piel desde afuera hacia adentro. Entonces, la capa más superficial de la piel es la epidermis. Y la epidermis, recuerden que está formada por un epitelio estratificado plano queratinizado. ¿Sí? Y a su vez, la epidermis va a tener 5 estratos o 5 capas. Desde la profundidad a la superficie, esas capas son: la más profunda, estrato basal o germinativo, que es el que vimos intenso en la coloración recién, ¿sí? Que va a contener las células madres. Luego viene un estrato espinoso. Luego viene un estrato o capa granulosa. Luego un estrato muy finito y clarito que se llama estrato lúcido. Y por último el de la superficie, que es el estrato córneo, que tiene las células planas justamente y con la queratina que vamos a detectar para dar la característica del epitelio. Ahora, vamos a arrancar por el estrato basal. El estrato basal, o la capa basal o germinativa, es una sola fila de células en formas cuboides o cilíndricas, es decir, son las células madres o stem cell de la epidermis. Fíjense que pueden variar entre cúbicas a cilíndricas, no son específicas la forma, ¿sí? Donde tiene que ser específica la forma en un epitelio estratificado, recuerden que es en la superficie. Después el resto de las células de las capas siguientes pueden variar. Entonces, fíjense que una sola fila de células cuboides o cilíndricas las voy a encontrar en el estrato basal. Justamente contiene las stem cell o células madre. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Mucha mitosis. Y presentan citoesqueletos de filamentos de queratina. Fíjense que el citoesqueleto ya está formado por queratina ahí. Y también en el estrato basal hay células, hay queratinocitos. El queratinocito es la célula que libera queratina, genera dos tipos de queratina, es decir, queratina 5 o K5 y K14. Es decir, recuerden que la queratina la libera una célula que se llama queratinocito. ¿Sí? Que ahora la vamos a ver. Ahora, la segunda capa que yo voy a encontrar en la piel es el estrato espinoso. ¿Sí? Ahora estoy analizando desde abajo hacia arriba. El estrato espinoso va a estar formada por numerosos haces de filamentos intermedios. Es decir, también son células irregulares que tienen muchos filamentos proteicos, llamados tonofilamentos. Y van a tener una proteína importante que se llama involucrina, que se va a depositar en la cara interna del citoplasma o del plasmalema de esa célula. Y en el estrato espinoso vamos a tener más presencia de queratinocitos que van a sintetizar o producir otros dos tipos de queratina, la queratina 1 y la queratina 10, o K1 y K10. También, a nivel del estrato espinoso, encontramos una célula importante para el sistema inmune que se llama célula de Langerhans, que es una célula presentadora de antígeno. Fíjense acá puedo visualizar el estrato basal. Miren que es una sola capa de células, ¿ven? Fíjense lo intenso del color. ¿Sí? Fíjense acá. Están muy intenso el color de la actividad de las células basales. Una sola capa de células basales que pueden ser cúbicas o cilíndricas. ¿Ven? Acá tengo una cilíndrica, acá tengo una cúbica, acá tengo una cilíndrica, cúbica. Fíjense que va variando. Pero después empieza el estrato espinoso. Fíjense el estrato espinoso. El estrato espinoso empieza a tener formas, ¿sí?, irregulares con, en este caso, fíjense, un espacio intersticial más marcado. Es finito el espacio intersticial, pero es más marcado, ¿ven?
Este es el núcleo celular, fíjense. Acá veo el citoplasma. Acá veo el núcleo, 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 núcleo. ¿Sí? Este es el citoplasma. ¿Se dan cuenta? Acá el núcleo es más grande. ¿Sí? En el estrato espinoso. Y acá podemos ver las capas. Miren. Ahora puedo ver. Esta es la superficie. Lo que tocamos nosotros de la superficie es el estrato córneo. ¿Sí? Esto va a tener queratinocitos muertos. Es decir, los queratinocitos son las células que producen queratina. Pero tengo queratina. Proteína tengo. Pero la célula que la produce ya está muerta. Entonces, acá en el estrato córneo es donde voy a encontrar las células planas. ¿Sí? Las células planas que conforman, en este caso, a la superficie del epitelio estratificado. Luego viene un segundo estrato, fíjense que tiene como una luz, ¿sí? Tiene como una estructura transparente, es un citoplasma muy transparente, con poca presencia de células. Generalmente ese estrato se le llama estrato lúcido. Luego viene un tercer estrato, que es el estrato granuloso, ¿sí? Que va a tener forma granular, más esférica, su célula. Y después fíjense lo importante del epitelio espinoso, que es uno de los más grandes. El estrato espinoso tiene forma de espina. Si ustedes ven la célula, ¿por qué es espinoso? Fíjense, tiene núcleos grandes, pero la imagen lo identifica como si fuera una espina. Volvamos para acá, ¿ven? Tiene una forma irregular su membrana, ¿ven? Como si fuera un triangulito. Entonces por eso se le puso espinoso. ¿Ven? No irregular la forma, como si fuera una espina. ¿Se van dando cuenta o es mi imaginación nomás? ¿Pueden darse cuenta la formita? Sí. Chicos. Sí, sí, Guille, sí. Ah. Bien. Y por último van a ver qué cosa. La estructura basal, fíjense, es una única capa de células. ¿Y acá qué tenemos? Fíjense, entre el epitelio, entre el epidermis y la dermis, aparece la porción excretora de la glándula sudorípara. ¿Que de dónde viene? Viene desde el hipodermis. ¿Ven? Este sería el conducto y acá está la luz. La luz de la glándula sudorípara. Ahora, vamos al tejido granuloso, vamos un poquito más arriba. El tejido granuloso está formado por 3 a 5 capas de células aplanadas. Y acá es donde vamos a tener importante cantidad de queratinocitos. Que esos queratinocitos poseen granos de queratohialina, donde van a liberar a la queratina. ¿Sí? Y a su vez tienen gránulos de cubierta de membrana en forma de lámina, cuyo contenido lipídico actúa como una barrera impermeable. ¿Qué quiere decir? El queratinocito sobre su membrana, además de tener gránulos gránulos para liberar queratina, van a tener contenido lipídico que favorece o impide que el agua pueda entrar. ¿Sí? Es decir, la hace impermeable directamente para tratar de ahogar a la célula, ¿no? Para que la célula no se dematice. Fíjense acá. Acá podemos ver directamente la presencia en el estrato granuloso de los gránulos de queratina. ¿Ven? Esos son gránulos en las células donde se contiene a la queratina para luego liberarla. ¿Sí? Esta es una capa de células, pero lo único que estoy viendo en la tinción son gránulos de queratina. ¿Sí? Y acá tengo el queratinocito intenso, liberando a los gránulos. ¿Sí? Y acá puedo encontrar también en el tejido granuloso cuerpos laminares. Los cuerpos laminares van a ser filamentos de queratina. ¿Ven? Ya es proteína formada. Después viene más arriba el estrato lúcido, que es delgado, muy delgado, brillante y transparente. Por eso recibe su nombre como estrato lúcido. Y sus células están muertas y sus núcleos en proceso de desaparecer. Es decir, justamente es el estado previo al córneo. ¿Sí?
Entonces, justamente sus núcleos están en una pignosis, está reduciendo su tamaño. Todo esto es programado, son muertes celulares programadas, ¿no? Y además, el estrato lúcido presenta una proteína que se llama eleidina. La proteína eleidina es muy rica en lipoproteínas, es decir, se une a lípidos para impedir la entrada y la salida de agua, es decir, también es impermeable. ¿Sí? Es impermeable también este estrato. Y el estrato córneo posee células muertas como escamas. ¿Sí? Contiene numerosos filamentos de queratina embebidos en una matriz amorfa y sus células están más cercanas a la superficie de la piel y carecen de desmosomas. Acuérdense que los epitelios se unen entre sí a través de uniones nexos o gap junction se llaman, que en este caso también se les puede recibir el nombre de desmosoma, que es la forma en la cual se unen las células epiteliales. Entonces, ¿por qué perdemos el estrato córneo? Porque las células que se encuentran en la capa córnea carecen de desmosoma, por lo tanto, por eso se pueden desprender y descamar. ¿Sí? Entonces, aquí sí encontramos queratina, pero sus queratinocitos están muertos, y la célula que produce directamente está muerta, ¿sí? Se desprende directamente el queratinocito también con la capa que se elimina del estrato córneo. Fíjense, acá podemos ver el estrato córneo, ¿sí? Directamente, ¿ven? El estrato córneo sería esto. Acá vemos el estrato lúcido, el resto de las capas, y acá puedo ver directamente la basal, ¿sí? Acá hay presencia de algunas glandulitas, conductos excretores de las glándulas sudoríparas, ¿sí? Y fíjense acá que estoy viendo. Acá estoy viendo directamente la presencia de la capa basal y acá ya viene la dermis. Acá estoy ampliando esta imagen, ¿ven? La capa basal la estoy ampliando. Única capa de células y acá abajo están las células de la dermis, ¿sí? Bien. ¿Qué otro dato es importante que ustedes sepan además de los estratos del epidermis? Que van a existir ciertas proteínas importantes, ¿sí? Que se denominan factores de crecimiento epidérmico o interleuquina 1. Básicamente, estas sustancias proteicas que también libera las células del epidermis tienen como objetivo estimular el crecimiento de la piel, es decir, decirle a la célula basal o a la célula madre seguir produciendo, seguir produciendo. Entonces, esta es una sustancia, un factor de crecimiento epidérmico que también responde a un estímulo de una hormona que se libera por la hipófisis que desencadena la actividad de los melanocitos, como así también la hormona de crecimiento que actúa sobre este tipo de factor. Por eso cuando veamos hormona, vamos a hablar de este factor epidérmico que también responde en la etapa de crecimiento y desarrollo de un individuo. Ahora, también tiene factor transformador del crecimiento. ¿Qué es esto? Esto generalmente es como un modulador, como una proteína que controla la producción de los queratinocitos. Entonces, cuando ya hay suficiente cantidad de queratina, esta sustancia, esta proteína, le dice al queratinocito, che, deja de producirla, ¿sí? Entonces, el factor transformador de crecimiento suprime la proliferación o la diferenciación de los queratinocitos para formar queratina, ¿sí? Es un proceso como de control, de regulación, ¿sí? Ahora, el melanocito. El melanocito es una célula, ahora estamos analizando las células. El melanocito es una célula que se origina en la cresta neural, ¿sí? Y se encarga de producir melanina, que es el pigmento que le va a dar color a la piel. Y generalmente, para poder producir melanina, tiene que utilizar una cascada enzimática a partir de una enzima llamada tirosina, que es una proteína que se produce en el retículo endoplásmico rugoso, y por acción de otra enzima llamada tiroxinasa, activar a los melanosomas, que son un conjunto de estructura o organelos celulares que van a transformar, ¿sí?, esta sustancia llamada, en este caso, 4-dihidrofenilalanina, que es un aminoácido, a partir de los rayos UV en melanina. Ahora, justamente los granos de melanina son los que nosotros llamamos melanosomas, es decir, es como que es la melanina activa, que solamente está formada de 4-dihidroxifenilalanina, que es el aminoácido previo que le va a dar origen. Y fíjense que estos queratinocitos los liberan por acción citocrina, ¿sí? Es decir, lo van a liberar hacia un conducto o la célula vecina.
Y por otro lado, nosotros vamos a decir que a nivel del melanocito, ¿sí?, lo vamos a desencadenar una unidad llamada melanoepidérmica, que es el complejo de activación enzimática que se produce exclusivamente en la epidermis con el objetivo de interactuar con los queratinocitos para, en este caso, garantizar, por un lado, la producción de queratina y de melanina a la vez. Entonces, justamente son las dos células más importantes que participan en la producción de sustancias por parte de la piel. Por eso hablamos de una unidad melanoepidérmica. Ahora, fíjense acá. Acá estamos viendo el estrato basal. ¿Dónde ocurre todo esto? El melanocito se encuentra ubicado mayormente, con mayor concentración, en la capa basal. ¿Ven? Acá tengo la capa basal y acá tengo marcado un melanocito. Acá tengo el esquema, tengo el melanocito ubicado en la capa basal y fíjense, el retículo endoplásmico rugoso sintetiza tirosina y tirosinasa, que son enzimas. Ahora, ¿qué va a pasar? Justamente nosotros necesitamos que el estrato espinoso, ¿sí?, reciba el aporte de, en este caso, los rayos UV. Justamente a nivel de los rayos UV, yo voy a tener las vesículas que habían producido la melanina. Es decir, fíjense, primeramente tenemos que acá en el estrato basal, el melanocito forma a la tirosina y a la tirosinasa para después, ¿qué cosa? Generar y depositarla en el Golgi, y el Golgi luego lo libera formando un melanosoma, es decir, como si fuera un gránulo de melanina, con esta enzima, tirosinasa y melanina. Entonces, justamente ¿a dónde lo libera? Libera ese gránulo, lo libera directamente al estrato espinoso, y fíjense que acá tengo un gránulo de melanina sin actividad. Pero acá puedo tener, por ejemplo, gránulos que se desprenden y cuando reciben la estimulación directa del rayo UV, activan a que la tiroxinasa transforme a la 4-dihidroximelanina en melanina total. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros de esto complejo? Que si bien hay un proceso que se da entre el melanocito que está ubicado en la capa basal y el estrato espinoso, donde el melanocito activa las enzimas, ¿sí?, que van a desencadenar la transformación de una estructura preproteica que va a quedar depositada en el Golgi y el Golgi genera una vesícula. Y esa vesícula va a contener la enzima tiroxinasa y la melanina. Esa melanina preactiva que en realidad era la 4-dihidroxifenilanina. Entonces justamente cuando la puede liberar, se puede transformar acá, la puede liberar el estrato espinoso, pero ¿qué necesita el estrato espinoso con esa vesícula que se liberó? Va a necesitar del aporte de los rayos UV. Entonces los rayos UV activan a la enzima a generar la modificación y el cambio de estructura inactiva a melanina activa. Entonces eso empieza a darle el color a la piel. Ahora, otro tipo de célula que ustedes van a tener son las células de Langerhans. Las células de Langerhans, como yo les dije, son precursores de la médula ósea, se forman a nivel de la médula ósea y son células presentadoras de antígeno, es decir, son células que van a llegar al sitio de la lesión para tratar de reconocer lo que no es propio y tratar de inducir al sistema inmune a que venga a defendernos, a generar una respuesta de defensa. También estas células participan en hipersensibilidades retardadas o procesos de alergias, ¿sí? Procesos de hipersensibilidad cuando el sistema inmune empieza a fallar y genera reacciones en la piel. Entonces, tenemos que saber que las células de Langerhans cumplen funciones defensivas ante un ingreso de algo extraño o un antígeno a nivel de la piel. Recuerden que un antígeno es un elemento o un noxa, algo que no reconoce mi organismo como propio. Dice, Sí. esta célula de Langerhans. Sí. Se ve con los de Langerhans que están en el páncreas, ¿no? ¿Cómo? No, estas células no tienen nada que ver con los islotes de Langerhans que están en el páncreas. No, eso es otra cosa. Eso ya sé. No, los islotes de Langerhans es un conjunto de células que están ahí en el páncreas. No tiene nada que ver esto. Está bien, no está bien. No, está bien, no confundamos eso.
La célula de Langerhans es una célula presentadora de antígeno. Lo otro se llama islote de Langerhans porque el que descubrió el islote del páncreas, nada que ver. Que son las que modulan las hormonas del páncreas. Es otra cosa, no tiene nada que ver con esta célula. Ahora, fíjense, acá veo cómo se distribuyen las células. Hablamos del queratinocito, que produce la queratina. Fíjense, donde mayor van a encontrar cantidad de queratinocito va a ser en el estrato espinoso. El melanocito, fíjense, se va a encontrar también parte en el estrato basal y parte se va a encontrar también en el estrato espinoso. ¿Sí? Es decir, generalmente el melanocito comienza la activación de las enzimas en el estrato basal y puede progresar al estrato espinoso para recibir los aportes del rayo UV. Ahora, también fíjense que el gránulo de melanina joven está acá. ¿Ve? El que se está activando está en el estrato basal, pero a medida que va avanzando, se va activando las enzimas, progresa al estrato espinoso para recibir el aporte del rayo UV y de esa manera formar la melanina. Ahora, también en el estrato basal voy a encontrar las células de Merkel, que las células de Merkel son células que actúan como detectoras o receptoras de estímulos que provienen de la periferia. Eso lo vamos a ver en la unidad de sensibilidad. ¿Sí? Fíjense que después el estrato granuloso va a tener muy poco queratinocito, por eso no lo marcamos acá, hay muy poca cantidad, y ni hablar el córneo y el estrato superior que ya están muertos, ¿sí? Esas células. Ahora, fíjense las células de Merkel. Las células de Merkel tienen terminaciones nerviosas y una vaina de tejido conectivo que lo rodea. Ahora, son mecanorreceptores. ¿Qué quiere decir mecanorreceptores? Por ejemplo, si yo aprieto la piel, yo presiono la piel, le hago una fuerza intensa sobre la piel, esa presión la detecta el mecanorreceptor, ¿sí? Y tiene filamentos de queratina y gránulos de secreción citoplasmática y fíjense que termina también con terminaciones nerviosas, ¿ven? Y acá se mete la terminación y la vaina del tejido conectivo que lo rodea. Y esta es la terminación nerviosa. Ahora, la dermis. ¿Qué vamos a decir de la dermis? La dermis tiene una capa papilar, fíjense que es tejido conectivo laxo. ¿Qué quiere decir que sea tejido conectivo laxo? Débil. Que es débil. Más. ¿Y qué característica tiene con respecto a la célula y la fibra? Y que hay mucho más cantidad de células que Poca fibra. las células. Perfecto. Ustedes acuérdense de eso, sí. Para nosotros nos damos cuenta que es débil, pero generalmente tiene función nutritiva, ¿sí? Función de nutrición, inhibición. Generalmente a partir de la dermis papilar, la epidermis se nutre, ¿sí? Entonces, la papilar tiene tejido conectivo laxo. Y fíjense que va a tener algunas fibras, nada que ver a lo que vamos a encontrar en la reticular. Entonces, fíjense que las fibras colágenos tipo 3 y tipo 7 las vamos a encontrar en la papilar. También vamos a encontrar corpúsculo de Meissner y bulbo terminal de Krauss, que son otro tipo de receptores de la sensibilidad externa, ¿sí? Estos corpúsculos van a detectar cambios de temperatura, van a detectar presión, ¿sí? Que esto lo vamos a ver en la unidad número 8 de crecimiento, ¿sí? Cuando veamos sensibilidad somática. Entonces, fíjense que estas son receptores, son células nerviosas especializadas para detectar estímulos que provienen de la periferia. Ahora, también tenemos en la capa reticular, que sería la más profunda, que es la que va a guardar contacto con la hipodermis, tiene tejido conectivo denso no modelado, es decir, tiene más cantidad de fibras. Y las fibras colágenas que predominan acá son las tipo 1. Fibras colágenas tipo 1. ¿Se acuerdan que yo le dije que hay como 27 tipos de fibras colágenas cuando habíamos analizado el colágeno como proteína? Y también recuerden que generalmente se puede encontrar en estructura secundaria, es la más común, y después puede variar a estructura cuaternaria dependiendo en qué tipo se encuentre. Ahora, por otro lado, se encuentran acá en el tejido reticular de la dermis, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y los folículos pilosos están en la reticular, ¿sí? Solamente en la capa papilar tenemos colágeno
y presencia de algunos receptores nerviosos y presencia de células, porque recuerden, tiene que nutrir, ¿sí? Ahora, por otro lado, vamos a ver que existen corpúsculos de Pacini y de Ruffini, que son más mecanorreceptores a nivel de, en este caso, de la reticular, ¿sí? Otras terminaciones, otras células especiales del sistema nervioso. Fíjense acá la distribución. Todo esto es epidermis, ¿ven? Esta es la epidermis y acá que veo, la capa basal. Acá justamente tenemos todo con hematoxilina. ¿Para qué? Para diferenciar la epidermis de la dermis y diferenciar la capa basal. Fíjense que la dermis papilar se introduce sobre la epidermis. Y fíjense la dermis papilar, ¿ven puntitos negros? Tiene más presencia de célula que de fibra. ¿Ven? Y estas son las fibras, ¿ven? Esto es fibra colágena, ese rosadito, ¿ven? Fibra colágena. Entonces, fíjense que acá que tenemos un conducto de una glándula que va a llegar hasta la dermis, ¿ven? Hasta la epidermis. Ahora, la reticular, recuerden que genera prolongaciones sobre la epidermis. Por eso la vemos así. Y acá que vemos, por ejemplo, vemos la diferencia, ampliamos la dermis reticular. Y fíjense acá abajo. ¿Qué hay acá abajo? Mayor presencia de fibras, ¿sí? Y empiezan a aparecer aislados, fíjense, tejido adiposo. ¿Ves? Acá empieza a aparecer aislado en la dermis reticular, porque está en contacto con el hipodermis, se empiezan a aparecer algunos tejidos adiposos, ¿sí? Bien, importante. ¿Qué hace la queratina y el colágeno en la piel? Recuerden que la queratina es una proteína fibrosa. Tiene contenido rico en azufre y constituye el componente principal de las capas más externas de la epidermis, ¿sí? Y generalmente, recuerden que esta proteína se origina del ectodermo, como también el pelo y las uñas. Ahora, por otro lado, la queratina tiene estructura secundaria. Ahora, el colágeno es una proteína que forma fibras y generalmente recuerden que las van a sintetizar ¿quién? Los fibroblastos, que los fibroblastos son las células del tejido conjuntivo, que son fijas y que liberan fibras, ya sea colágeno, elásticas y reticulares. Recuerden que la función principal es dar la resistencia al estiramiento de la piel. Y a diferencia de la queratina que se origina del ectodermo, por la epidermis, el colágeno se origina de las células mesenquimáticas que dan origen al mesodermo, es decir, directamente de la capa mesodérmica del embrión. Y fíjense que existen distintos tipos de colágeno dependiendo de su ubicación. Podemos hablar del tipo 1 al tipo 21. Y el colágeno puede variar su estructura de secundaria a cuaternaria, ¿sí? Ahora, ¿qué nos queda ver? Nos quedan ver los anexos. Y ya terminamos. Fíjense esta imagen donde podemos ver la distribución entonces. Fíjense, la piel, epidermis, ¿sí? Acá podemos ver las terminaciones nerviosas, el corpúsculo de Meissner, ¿sí? Podemos ver por otro lado, ¿sí? Las glándulas sudorípara ecrina, que tiene forma de ovillo. Fíjense el folículo piloso y alrededor del folículo piloso ¿qué tenemos? Alrededor del folículo piloso tenemos las glándulas sebáceas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos otra glándula sebácea que fíjense que tiene forma cinar y tubular, mixta. El músculo piloerector, dermis papilar es la que está en contacto con la región superior a la epidermis y la dermis reticular es la que tiene mayor contenido de glándulas y fibras. Bien, fíjense acá la distribución de los estratos, ¿sí? Recuerden, córneo, lúcido, granuloso, ¿sí? Espinoso, perdón, y el basal. Ahora, vamos a ver los anexos de piel. Cuando hablamos de anexo de piel estamos hablando de las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, el pelo y las uñas. Con esto ya terminaríamos de ver el tema. Las glándulas sudoríparas pueden ser ecrinas o simples. ¿Qué quiere decir que sean ecrinas o simples?
que las ecrinas o simples las vamos a encontrar en toda la piel. Toda la piel puede tener glándulas ecrinas o simples. ¿A excepción de dónde? De los labios, del glande del pene o la superficie interna del prepucio. También el clítoris, los labios menores y el lecho unguial no tienen glándulas. Y fíjense que las ecrinas son tubulosas o enrolladas, formando un glomérulo. Tiene una porción secretora y una porción excretora, como toda glándula, ¿no? Y la porción secretora existen 3 tipos de células. Células oscuras, células claras y células mioepiteliales. ¿Ven? Ahí se especializa el epitelio. Y por otro lado, su secreción es solamente sudor, en la ecrina o simple. Fíjense, acá podemos ver la glándula sudorípara ecrina, ¿sí? Tiene forma de ovillo o de glomérulo. El conducto, esta es la parte secretora que tiene forma de ovillo, y el conducto que va a introducirse sobre la epidermis. El conducto excretor también tiene células epiteliales. Fíjense que a su vez las células pueden ser oscura, clara o mioepitelial, que la mioepitelial lo que hace es favorecer la eyección del contenido hacia la luz, hacia el conducto. En cambio, fíjense la sebácea. La glándula sebácea, tenemos el conducto excretor, pero ¿qué pasa? Tenemos ya sea un acino tubular, tenemos un adenómero tubular como acinoso. ¿Ven? Esto es mixto. Y acá vuelca la secreción. Y generalmente la sebácea, recuerden que lo hace con contenido celular. Era holócrino. Entonces fíjense, tipos de célula sebácea temprana y la célula tardía, que es la que empieza a liberar el contenido de sebo a la luz. Ahora, fíjense en un corte histológico de una glándula sudorípara. La porción secretora, estoy analizando la distribución de células. Por ejemplo, las células mioepiteliales son más grandes, son más claras, ¿sí? Tienen más presencia de eosina que tinción nuclear con hematoxilina. La célula clara, fíjense, acá la vamos a ver, es una célula C, es una célula que está más cercana a la luz. Básicamente tiene función de soporte y de sostén para la producción de, en este caso, el sudor. Y las células oscuras, ¿sí? Fíjense que van a ser más intensas. ¿Sí? Tiene más puntos intensos. Ahora, fíjense que acá está la luz, donde voy a volcar el conducto. ¿Tá? Entonces, todo el parénquima tiene porciones de células oscuras, mioepiteliales y claras. Acá vemos la glándula sudorípara específica, ¿ven? La célula clara. La célula oscura tiene mayor intensificación. ¿Por qué le digo oscura? Porque acuérdense que pasa todo al revés. En la tinción lo que es oscuro es más clarito. Y la que es más clara es más oscura. Y la mioepitelial, fíjense que tiene solo tinción de eosina y fíjense que hay algunos núcleos aislados por el músculo. ¿Ven? Esos puntitos son el núcleo aislado. Esto sería la porción secretora de la glándula sudorípara. 3 tipos de células tiene. El adenómero de la glándula sudorípara. Ahora, ¿qué diferencia hay de una ecrina con una apócrina? Primeramente la secreción. La ecrina lo hacía mediante función merócrina, es decir, libera mediante exocitosis la secreción. Agua, sales minerales, ¿sí? En cambio, las sudoríparas apócrinas, por ejemplo, las podemos encontrar en la areola del pezón de la glándula mamaria, en las axilas y en la región anal. También la podemos encontrar en el conducto auditivo externo, ya que las llamamos glándulas ceruminosas, y en los párpados se las llaman glándulas de Moll. Acá vamos a ver que las glándulas sudoríparas apócrinas se abren en los conductos de los folículos pilosos y su secreción normalmente está influenciada por hormonas sexuales, ¿sí? Y vamos a ver que además de contener líquido, van a liberar proteínas, carbohidratos, amonio y lípidos. Y esto es lo que genera el amonio, es lo que produce el olor en este caso, ¿sí? El olor lo produce el amonio de la liberación de este tipo de células, ¿sí? Y apócrina, ¿qué quiere decir? Recuerden que apócrina significaba que se liberaba la secreción más parte de fragmentos celulares apicales. Fíjense, las glándulas apócrinas están casi rodeando el folículo piloso y están en la dermis. ¿Ven? Acá tengo otra, acá tengo otra, acá tengo otra. En cambio, las glándulas sebáceas, ¿sí? Fíjense la forma que tiene el adenómero, el conjunto de células de las glándulas sebáceas.
no se encuentran, no las vamos a encontrar ni en la palma de la mano ni en los pies. Son glándulas holócrinas, ya que se desprenden contenido celular. Y por otro lado poseen conductos cortos que se abren en los folículos pilosos. Y están justo ahí, es decir, están pegadas al folículo piloso y liberan el contenido al folículo piloso, al conducto del folículo piloso. También su secreción, al igual que las sebáceas apócrinas, está influenciada por las hormonas sexuales, tanto la testosterona como los estrógenos, inducen esta secreción. Y el resultado de la secreción es el sebo, que es una mezcla de cera, de un resto celular, con colesterol y triglicéridos. ¿Sí? Ahora, fíjense el folículo piloso. Es decir, el folículo piloso tiene una luz, tiene un conducto por donde va a salir el pelo. Entonces nosotros vamos a ver alguna estructura básica, porque justamente por la luz del folículo piloso es por donde yo voy a eliminar el producto de secreción de la glándula sebácea. Entonces fíjense que está formado. El folículo está formado por un saco fibroso de tejido conectivo, una vaina radicular externa de tejido conectivo, una capa también de tejido conectivo más denso y una corteza, donde en esa corteza voy a tener restos celulares. Y en la médula, donde voy a encontrar básicamente el origen del pelo o de la raíz del pelo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la capa de Henle, que también es una capa de tejido conectivo que rodea específicamente al nacimiento del folículo piloso. Y la membrana vítrea, que es un tejido más conectivo laxo que denso a lo que tenemos acá adentro. Ahora fíjense en un corte coronal. Acá estoy viendo un corte coronal del folículo piloso, donde puedo ver todo el tejido conectivo que lo rodea y por otro lado la papila del pelo, es decir, la raíz del pelo. Y acá tenemos la matriz que representaría todo el resto del epitelio. Y por último me queda analizar la uña. La uña es un anexo de la piel, ¿sí?, que se halla en la cara dorsal de la última falange. Recuerden que la cara dorsal es la uña, la cara ventral de la mano es la palma, ¿sí? Entonces, justamente en la última falange de los dedos encontramos en su cara dorsal a la uña, tanto en dedo de manos y pies. Fíjense, esto es cara dorsal del dedo de la última falange. Va a tener un surco, una placa unguial que procede del surco unguial, que es donde proviene desde el punto de vista embriológico. Y vamos a ver que la uña se adhiere a la epidermis a través de una región llamada eponiquio. El eponiquio es la región donde se incrusta directamente la uña con la epidermis, ¿sí? Y además, la uña en sus laterales, ¿sí?, se va a unir con la epidermis a través del rodete unguial, ¿sí? Por otro lado, la lúnula es un sector con poca vascularización y el resto es una región que tiene mucha vascularización, ¿sí? Ahora, vamos a ver la siguiente imagen de la uña. Fíjense, el estrato córneo es el que se articula directamente, se adhiere a la uña, ¿sí? La placa unguial, que sería toda la uña se introduce en el estrato córneo y esto se lo llama eponiquio. Y fíjense que por debajo de la uña que tenemos el lecho unguial, que está formado por células epiteliales, ¿sí? Ahora, ¿cómo llega sangre a la piel? La piel va a recibir sangre de, en este caso, un plexo cutáneo. ¿Qué es un plexo? El plexo es la unión entre estructuras. Por ejemplo, se llama en anatomía plexo, decimos que es una anastomosis de vasos sanguíneos. Es decir, anastomosis significa unión, ¿sí? Se empiezan a unir los vasos sanguíneos, formando un plexo cutáneo, que son los vasos sanguíneos que se van a ir metiendo en la dermis. Entonces, básicamente, la unión, la zona donde llega el plexo, es la unión dermo-hipodérmica, es decir, entre la dermis y la hipodermis, ahí se origina el plexo cutáneo. Y luego se va a originar a partir del plexo cutáneo un plexo subpapilar, que es el que se va a ubicar en la rama de la dermis papilar para darle irrigación, llegadas de oxígeno, de nutrientes a la epidermis. Entonces, justamente en la dermis papilar voy a tener el plexo cutáneo que está en contacto con la hipodermis, generando la unión dermo-hipodérmica. Y luego esta se ramifica, formando otro plexo, otra anastomosis,
que es la subpapilar, que es la que va a ir directamente a los pliegues por debajo de la epidermis, para que la epidermis se nutra por imbibición. Y la inervación, como dijimos, también todo órgano tiene llegada de sangre, todo órgano tiene también llegada de nervios. Entonces, ¿qué nervio va a tener? Son nervios o filetes nerviosos que provienen del sistema nervioso autónomo, que va a controlar también el resto de la inervación cutánea y la actividad vascular, ¿sí? Para que haya contracción o dilatación dependiendo de los estímulos. Generalmente, el sistema nervioso autónomo envía filetes nerviosos motores, ¿sí? Hacia el músculo erector, como así también a las glándulas sudoríparas, y también va a emitir terminaciones nerviosas que van a ir llegando para recolectar los estímulos desde la periferia. Ven que básicamente las ramas nerviosas van a terminar formando el corpúsculo de Meissner, el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo Ruffini o el corpúsculo de Krauss, que son terminaciones que están encapsuladas, como hemos visto hoy, que esas terminaciones van a detectar estímulos de la periferia. ¿Pero de dónde viene todo eso? Vienen de ramos nerviosos que se originan en el sistema nervioso autónomo. Y va a depender ese sistema nervioso autónomo, cuando lo estudiemos, si es piel de miembro superior o de cabeza y cuello. El sistema nervioso autónomo va a enviar ramos nerviosos dependiendo en qué región esté. ¿Sí? Que eso lo vamos a estudiar directamente en la unidad de sistema nervioso. ¿Sí? Bien.